una entrevista en vivo. Son las 8:43. Saludamos al economista Juan Rivadeneira. Él es consultor político, experto en gestión de entorno, asuntos corporativos, consultor, investigador de opinión pública para campañas de diferente tipo, campañas políticas. Le saludamos, Juan, bienvenido. Quisiéramos conocer algo más, pues estuvo usted en uno de los programas para análisis post-debate más vistos en Ecuador y pudimos escuchar sus opiniones. ¿Qué sensación le va dejando ya no solamente el debate, sino el post-debate que se está viviendo en Ecuador? Gracias, Gustavo. Buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Gracias por esta oportunidad. Y bien, lo que nos dejó este debate es un gran hueco, una suerte de deuda muy grande, porque cuando la incertidumbre es el factor común, cuando la incertidumbre es el día a día en estos momentos electorales que vive el país, el debate era un espacio, ¿sí?, que en el deber ser habría sido un momento importante para muchos ecuatorianos a fin de conocer propuestas, conocer incluso mucho más de los pensamientos, de la visión que tengan los candidatos, de un proyecto sobre el país, pero creo que todos atendimos un momento en el cual esta suerte de violencia política, esta suerte de confrontación y de ataques fue el factor común que dominó el debate y esas 2 largas horas en las que Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron el domingo pasado. ¿Cómo vio usted ese empantanamiento en las acusaciones mutuas que se dio en el debate del domingo y esa situación en la cual, empezando por el tiempo, pero aparentemente ni el formato del debate ni el interés de los candidatos daban para que se traten los problemas fundamentales del país? Hay un resto que nos dejó la primera vuelta y es la polarización. Esa es la herencia que tenemos de la primera vuelta y me da la impresión que ahora estamos yendo, y lo habíamos conversado en este mismo espacio, de una suerte de hiperpolarización a la que estamos yendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los candidatos van a tensar la elección a tal punto en que sea una decisión binaria, en que sean temas como la dolarización y la desdolarización, los temas de la democracia o la dictadura, poniéndole un nombre al tema de la dictadura venezolana. Es decir, van a tensar en los temas. La materialización de la hiperpolarización precisamente es ponernos a discutir ciertos temas que son binarios, son de 1 o 0, son de blanco o negro. Y me parece a mí que eso es lo que provoca que los candidatos hayan tenido más incentivos al ataque que más incentivos para presentar proyectos. Vimos que estaban armados de papeles y de carpetas y más de uno habríamos esperado que sean más bien ideas, que sean proyectos para que los ecuatorianos puedan comprender. Ahora, yéndonos a la política real, hay mucha confrontación y mucha división en electores. Entonces, me parece que por ello los candidatos también atienden esta suerte de oferta en función de la demanda que están viendo de parte de los electores. Y eso, sumado con el formato, ¿qué puede ser lo criticable? Primero, que la moderadora no tuvo un papel relevante, es decir, no es que tuvo un papel en el cual podía interrumpir, podía profundizar, podía repreguntar. Y en el caso de los 2 candidatos, muchas preguntas ni siquiera las contestaron, ni siquiera las abordaron. Y creo que eso no es menor decirlo. Solo para poner un ejemplo, en la última campaña en los Estados Unidos entre Trump y Kamala Harris, vimos cómo los moderadores tuvieron un papel muy importante, a tal punto que en varias ocasiones el propio moderador pues se encontraba con el candidato Trump y le decía: oiga, usted no ha respondido esta pregunta, o no se vaya por las ramas, vuelva a lo que le hemos preguntado, incluso a decirle: oiga, lo que está usted diciendo no es exacto. Y creo que ahí es cuando los debates cobran una vida y además cobran una importancia muy importante para los electores. Uno de los puntos, bueno, todos los puntos eran importantes y al mismo tiempo insuficientes para tener una imagen global, general del país y abordar las distintas problemáticas que vivimos, pero ese último punto de gobernabilidad
con todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Fue desestimado. Cuando el escenario gane quien gane, seguirá siendo de un tácito empate técnico de fuerzas políticas, me refiero, en Ecuador. Absolutamente, Gustavo, usted tiene toda la razón porque quien gane la elección, primero va a poder construir una mayoría en la Asamblea. Hoy, ninguno de los dos movimientos o partidos pueden tener una mayoría propia, una mayoría por sí mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen que formar una coalición con pocos votos que le faltan, porque tienen que llegar a 77 votos. Hoy la Revolución Ciudadana tiene 67, el gobierno tiene 66, aunque públicamente el presidente Noboa ha sido muy claro diciendo que tienen 69 voluntades ya en la Asamblea Nacional, lo cual quiere decir que los dos van a tener que formar una mayoría, primero. Segundo, creo que no se tocaron los temas fundamentales. ¿Cómo se va a comportar las fuerzas políticas en este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional? Recordemos que en el pasado se había hablado muchísimo sobre la necesidad de una reforma política electoral en el Ecuador para que los asambleístas sean electos en la segunda vuelta y con eso aseguremos una suerte de mayorías. Pero bueno, eso ha pasado hoy sin tener una reforma legal de esa naturaleza. La polarización nos ha llevado a que la Asamblea hoy tenga un color morado muy fuerte y un color turquesa muy fuerte que representan las dos fuerzas políticas del Ecuador y quedan apenas 18 votos sueltos, por decirlo de alguna forma, que son los que van a definir. Y ahí se tiene que analizar en ese sentido la gobernabilidad. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque además quien quiera tener una estrategia de obstruccionismo contra el gobierno va a tener dificultad, porque de construir una supermayoría de 101 votos para los 2/3 anula de entrada una serie de acciones que podrían ocurrir, como por ejemplo censuras o destituciones. ¿En qué medida le satisfizo el otro punto importante que sin duda los sectores productivos del país estaban atentos a qué es lo que se diga, también a lo que se deje de decir? Tan importante para el empresariado, tan sensible para toda la población, el capítulo, la temática de economía y empleo. Como pasó en la educación, en la salud, en la seguridad social, en la seguridad, que algo hablaron un poco más, pero en todos los ejes temáticos había algo de generalidades en la propuesta y mucho ataque político. Entonces, el contenido era 80% de ataque político, 20% de una suerte de ideas. ¿Y qué nos dejó en la sección económica? Nos dejó quizá reconfirmar la visión que tienen las dos campañas. Por el lado del candidato Noboa, una visión más cercana quizá a la economía privada, a las concesiones, al trabajo del sector privado como motor de la economía, y también pues del lado de la candidata Luisa González, quien también habló sobre alianzas público-privadas, pero principalmente acentuó su propuesta en la infraestructura pública. ¿Qué quiere decir esto? Una economía que se mueva, sí, por los efectos de la infraestructura pública, que lo que provoca, por supuesto, es un dinamismo a los sectores que están cercanos a la misma y así buscaría reactivar la economía. Entonces, creo que más en la parte económica confirmamos las visiones de política económica de las dos campañas, pero no necesariamente un proyecto, una acción, una visión de hacia dónde queremos ir, más allá, por supuesto, de producir, generar empleo, que son temas con los que todos estamos de acuerdo. Entonces, más un tema de enfoque que un tema de precisiones. ¿Qué es lo que ha pasado en este día, transcurrido el día lunes y en las pocas horas que van de este martes? ¿Hay señales de los mercados internacionales con respecto a Ecuador? Hay preocupación de los mercados internacionales, Gustavo, los quienes hemos estado participando en muchas de las reuniones a las cuales han venido con una pues muy extraño interés, particular interés por parte de los inversionistas internacionales, en especial quienes están viendo al país como una oportunidad, pero también quienes tienen inversión en el país y están viendo con preocupación lo que puede ocurrir. Sin lugar a dudas, el hecho de lo que vimos en la primera vuelta fue una bajada del riesgo país y ni bien
se conoció de la existencia de una segunda vuelta, esa trepada nuevamente que nos pone, me parece, como el país tercero en América Latina, luego de Argentina, luego de Bolivia, como países con altos, de Venezuela y de Bolivia, ¿sí? Con riesgo país bastante alto que nos impide salir a los mercados. Recordemos que en el presupuesto general del Estado, en este año, ¿sí?, se contempló una cantidad de más o menos 1.500 millones de dólares que serían los que el gobierno, la República, buscaría en los mercados internacionales. Pero eso solo puede ocurrir en un momento en que el riesgo país incluso esté más bajo de los 700, de los 600 puntos, para que pues esa prima final que se va a cobrar no sea algo en lo cual pues sea inviable llegar a un acuerdo y a un monto de deuda que quede un compromiso muy fuerte para el Ecuador que pues no justifique tal operación. Siguen siendo los puntos fundamentales de preocupación aquellos relacionados con la solidez de la dolarización en Ecuador, el uso de las reservas internacionales, el manejo de la deuda externa, la solución de esa crisis fiscal, de ese déficit fiscal. En el campo de la economía, la principal preocupación de los electores es el mantener el dólar. Me parece a mí que lo que ocurrió justo una semana antes del debate que acabamos de vivir el día domingo, en aquella declaración pública de un asambleísta del Partido de la Revolución Ciudadana, en la cual hablaba de una suerte de dolarización a la ecuatoriana. Eso me parece que generó mucha preocupación, tanta preocupación, que hasta la propia candidata González tuvo que salir a comentar pues que se enredaron, que no eran pues especialistas en la materia y pues que ella era quien iba a gobernar y aseguraba que la dolarización se mantenía. Ahí se generó una suerte de ruido en un momento electoral complejo, porque si es que hay un activo social importante en el Ecuador, es sin lugar a dudas la dolarización. Y tocar ese tema en una campaña electoral resulta de extremada delicadeza. Los otros temas de la economía son importantes, en especial la economía real, por ejemplo, el empleo. Cuando tenemos que 7 de cada 10 ecuatorianos, ¿sí?, viven en situación de informalidad, de desempleo, y cuando vemos cifras cercanas al 80% de informalidad en los chicos de entre 15 y 24 años, entramos en una real preocupación sobre la economía real y, por ende, sobre la estabilidad misma del país. Entonces, los temas importantes de sostener la moneda, los temas importantes de la economía real y, por supuesto, lo derivado del problema de la inseguridad, que es el más grave que tienen los ecuatorianos y que determina en muchos casos la actividad económica, son los focos más importantes de esta campaña. La campaña política va a ser sumamente corta, es prácticamente una campaña política, podría ser calificada como express de menos de 3 semanas. En solamente 19 días estaremos ya los ecuatorianos depositando nuestro voto en las urnas. A fines de la próxima semana, por otra parte, se prohibirá ya la publicación de encuestas, por lo que aprovechemos el momento en el que sí podemos hablar de encuestas. ¿Hay encuestas? Le preguntamos. Y esto es importante, pues Luisa González, con su aseveración inicial sobre que está 6 puntos por encima, de alguna manera posicionó esa idea. Así lo escuchamos incluso en un prestigioso medio como Radio Francia Internacional, hablando de que ella va liderando las encuestas. Hay quizá un par de reflexiones, si me permite, Gustavo. La primera es, después de lo que ocurrió en la primera vuelta, sin lugar a dudas hay una suerte de reserva, ¿sí?, sobre el contenido de las encuestas. Y no es solo el Ecuador, es el mundo. Las encuestas son herramientas importantes de trabajo para el trabajo, por supuesto, político. En otros casos, los estudios de mercado para el trabajo comercial, para las empresas, para los negocios. Y es importante porque es tocar un poco el termómetro de la opinión pública. Ahora, las encuestas hay que tomarlas por esta razón con mucho cuidado. Y me parece que es curioso la aseveración que hace la candidata González justo a la entrada al evento del día domingo, en la que pues fuimos testigos de que uno preguntaba si el presidente había o no pues puesto su cargo en licencia, y segundo, si es que ella pues tenía 6 puntos de ventaja en las encuestas con el candidato Noboa. Yo hacía una reflexión en el programa que usted cita de la noche del domingo y decía, me extraña
que una candidata o un candidato, quien fuera el que ha hecho, en una estrategia de debate, ¿sí?, señale que va a 6 puntos arriba y ataque tan fuerte. Porque en principio quien ataca usualmente es quien busca ocupar un espacio que todavía no lo tiene. Y me parece que ahí hay una suerte y creo que varios que han accedido a encuestas que no son públicas indican que la diferencia no sería tan abultada, pero si es que no tenemos información que es pública o que es confiable como para poderla expresar en un espacio tan importante como este, sí nos dejan ciertas señales las estrategias de los candidatos. Nuevamente, decir un minuto antes que uno tiene 6% de ventaja y entrar a un debate, a golpear con tanta fuerza como para ocupar un espacio que todavía no tiene, resulta ser todavía pues al menos una duda y una preocupación y una consulta de por qué esa estrategia. Al contrario, quien se siente muy confiado, que tiene una diferencia tan abultada, usualmente lo que hace es entrar a un debate pues con determinada sobriedad y mostrarse como pues presidencialista, como una persona de Estado, una persona que domina, que conoce los temas del país, que además pues tiene una capacidad de buscar una unión. Entonces me parece que ahí podría haber una suerte de brecha entre lo que puede estar ocurriendo en los números y las estrategias de los candidatos. Bien, una pregunta final. Si la pasada campaña electoral se caracterizó por la violencia que afectó y muy fuertemente al ámbito político en el país, ¿cuáles vislumbra usted serán los atributos de esta corta campaña de segunda vuelta? A ver, ¿qué hay que ver? Uno, yo creo que hay que tomar en cuenta todo lo que se hable, se diga sobre la dolarización, porque creo que es, como decía, el activo social más importante que tiene el país. Uno. Dos, parece que es importante entender el proceso, ¿sí? Todo lo que institucionalmente pueda cambiar, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando esta norma de los celulares o cómo van a permitirse o no que exista una multa o no a personas que están viviendo momentos muy complejos en el país de inundaciones si no van a votar. Tercer tema, el tema de... Creo que ese es el principal que tenemos que tener como la emoción que usualmente polariza bastante. Y ahí quizá dar cuenta que la gente vota a veces por algo o por alguien o en contra de algo o en contra de alguien. También el miedo puede movilizar a muchas personas en este día de la votación y la inseguridad pues nos dejó un saldo muy negativo la primera vuelta del año 23. Recordemos lo que ocurrió. Con eso no estoy diciendo que va a haber pues, un acto de violencia de esa magnitud, pero lo cierto es que se tiende a polarizar tanto, hay mucho en juego y tenemos que estar todos los ecuatorianos atentos porque además no podemos permitir que una elección pues siga dividiendo a los ecuatorianos porque ese tejido social que está muy delicado hay que cuidarlo y hay que preservarlo. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. El gusto es mío, encantado. Declaraciones del economista Juan Rivadeneira. Él es experto en gestión de entorno, asuntos corporativos, consultor político, investigador de opinión pública.